El pequeño y oscuro juzgado estaba abarrotado de gente. Una densa masa de sudorosa humanidad observaba cómo Archer Steadman era juzgado por asesinato. Había cientos de personas que lo conocían personalmente, que habían charlado con él, le habían estrechado la mano y le habían invitado a sus casas. Que incluso le habían aplaudido en el campo de cricket y habían vitoreado su triunfante progreso en el fútbol. Castleford se había sentido orgulloso de él. La soñolienta y antigua ciudad catedralicia nunca había producido un atleta mejor. Y ese mismo Archer Steadman estaba siendo juzgado por asesinato. La gente recordaba ahora que siempre había sido un poco derrochador. Llevaba una vida bastante decente, pero en realidad era un holgazán. El viejo Gordon Steadman siempre lo decía, aunque era bueno con su sobrino, a su manera, rara y excéntrica. Le pasaba algún tipo de asignación, e incluso, cuando el joven se vio metido en un lío por deudas en las apuestas, Gordon Steadman le había dado el dinero para saldarlas, aunque el viejo sentía un horror absoluto por el juego. Archer le había hecho una promesa con respecto a ese vicio, pero había faltado a su palabra. Sin duda, Archer había contado con obtener el dinero del viejo algún día no muy lejano. Además, aquel dinero era mucho. Todo el mundo había oído esa historia sobre las deudas del joven, por supuesto. Estas cosas no pueden ser un secreto en una ciudad pequeña. Luego, se había producido una disputa definitiva entre tío y sobrino, y Archer había recibido la orden de abandonar la casa. En el futuro, debería ganarse el pan y buscarse la vida por sí mismo. Y Archer se había propuesto hacerlo con bastante valentía. Al cabo de 15 días, estaba absolutamente sin un céntimo, endeudado con todo el mundo, se estaba volviendo desaliñado, malhumorado y descontento. Una semana después, se hizo el sorprendente descubrimiento de que Gordon Steadman había sido asesinado vilmente en su propia casa, a plena luz del día, a las 4 de la tarde. La casa de la víctima era bastante solitaria, en las afueras de la ciudad. Contaba con un maravilloso jardín amurallado, donde el anciano practicaba su pasatiempo favorito, el estudio de las costumbres y los hábitos de los pájaros salvajes. En la parte trasera de la casa, había una especie de sala de jardín, con ventanas francesas que daban a un césped, y allí pasó el señor Steadman la mayor parte del verano. A las 3 de la tarde del día de la tragedia, su ama de llaves le había llevado un paquete de películas para fines fotográficos, y a esa hora, el anciano caballero estaba escribiendo en su escritorio. Sus llaves estaban sobre la mesa y parecía estar ocupado. Una hora más tarde, cuando el ama de llaves fue a llevarle la taza de té acostumbrada, se horrorizó al encontrar a su amo muerto, con la cabeza destrozada por un golpe con un objeto contundente. Nadie supo nunca si faltaba algo en la escena del crimen. Al parecer, no se había robado nada, pues había objetos de valor en el escritorio. La chequera del señor Steadman parecía haber desaparecido, pero esto no tenía importancia, pues era posible que en el momento de su muerte, el señor Steadman no tuviera cheques. Los informes del caso ni siquiera mencionaron el asunto. Desde el primer momento, las sospechas empezaron a recaer sobre Archer Steadman. Hasta donde se pudo comprobar, el anciano no había tenido un solo enemigo en el mundo. No había pruebas de que el móvil del crimen fuera el robo. Por tanto, ¿quién podía beneficiarse de la tragedia, sino el sobrino y heredero del muerto? Al ser interrogado minuciosamente, Archer negó haber visto a su tío, desde que él abandonara la casa. Sin embargo, poco después del asesinato, tenía dinero y había pagado varios préstamos pequeños. Un día o dos antes, se pudo demostrar que literalmente no tenía ni un penique. Además, ciertas huellas de pisadas, cerca del salón del jardín, coincidían exactamente con las botas que llevaba, de hecho, no tenía otro par el día del crimen. Un testigo se había presentado, y había testificado que había visto a Archer Steadman en el callejón, junto a la casa del anciano, poco después de las 4, el día del asesinato.
Y lo que es peor, la esposa de un prestamista llamado Garvis había testificado que había cobrado un cheque por 50 libras esa misma tarde, poco después de las 5, y que el cheque, girado a su favor, había sido firmado por el señor Gordon Steadman. La señora Garvis llevaba la contabilidad de su marido y administraba sus asuntos monetarios, y hablaba con autoridad. Había cobrado el cheque, y había entregado al acusado unas 20 libras en oro, y el resto en 3 pequeños cheques, pagaderos a varias personas, nombradas por el acusado, que no tenía cuenta bancaria propia, y adoptó este método de pago a diversos acreedores que residían a cierta distancia. Los cheques habían sido sacados de una nueva chequera, que Garvis, aparentemente, había obtenido ese mismo día, de la sucursal local del Capital Bank. En verdad, el fiscal estaba acumulando una serie de pruebas terriblemente acusadoras contra el joven Steadman. Cuando terminó con su último testigo, todos los que lo escuchaban tenían la sensación de que el veredicto era solo cuestión de tiempo. ¿Y qué posibilidades tenía Edgar Vavasour, el joven abogado en ascenso que defendía al acusado, contra un oponente tan poderoso como el señor George Jeffrey? Vavasour era un hombre de la zona, lo que en sí mismo era interesante. Además, era amigo de Archer Steadman, habían ido juntos al colegio. Sí, aquel era, sin duda, un caso tremendamente difícil, para iniciar su carrera en la abogacía, pero el rostro de Vavasour mostraba esperanza y coraje, mientras interrogaba a un testigo tras otro. Fue la vieja ama de llaves del hombre asesinado, la que pareció atraer su atención primero. Me gustaría hacerle algunas preguntas, señora Daniels, dijo Vavasour. Usted le dijo al tribunal que el día del asesinato llevó a la sala del jardín, alrededor de las 3 en punto, un paquete de películas. Tengo entendido que el señor Gordon Steadman era un fotógrafo experto. Sí, señor. Fotografiaba pájaros y animales, y cosas así. Exactamente. Todo esto es de conocimiento público, repuso el abogado. La mayoría de la gente de Castleford sabe que las fotografías del señor Steadman eran muy populares en ciertas publicaciones periódicas. Mandó construir una cámara especial para ese fin. ¿Estaba esa cámara en la ventana el día del asesinato? Sí, señor. A menudo estaba allí. Mi amo la colocaba en la ventana, y de la cámara salía un cordón de seda que, por el otro extremo, conectaba con una especie de trampa, en la que se colocaba comida para los pájaros. Mi amo me lo explicaba con frecuencia. Así es, asintió Vavasour, y el peso del pájaro presionaba la cuerda y liberaba el obturador de la cámara, registrando así una instantánea. ¿Debo entender eso? Sí, así me lo explicó mi difunto señor. Era un mecanismo tan sencillo que hasta un niño podría entenderlo. ¿Qué pretendía el joven Vavasour?, se preguntaba todo el mundo. ¿Por qué le daba al caso ese aire extraordinario de misterio? ¿Y por qué parecía tan satisfecho de sí mismo? Todos los presentes estaban preparados para una tremenda y dramática sorpresa. Dejemos eso de lado por el momento, prosiguió Vavasour. Nos ha contado cómo funcionaba la cámara, y volveremos a eso más adelante. A las 4 de la tarde del día del asesinato, usted volvió a la sala del jardín y encontró a su amo muerto. No voy a hacer ninguna pregunta al respecto. Usted nos ha dicho, y la policía nos ha demostrado, que no había evidencia de lucha, que prácticamente no se había tocado nada. Ahora bien, ¿estaba todo exactamente en su lugar? Piense, señora Daniels, ¿está segura de que no se había volcado nada? La testigo dudó un momento, su mente parecía moverse lentamente. Un silencio tenso y rígido se apoderó de la sala. Era imposible creer que Vavasour estuviera haciendo esas preguntas por pura curiosidad. Incluso el acusado había perdido su apática indiferencia y sus ojos brillaron de interés. Los lápices de los periodistas volaban por las páginas de sus cuadernos. El crimen era lo que ellos llamaban popular, y olían una nueva sensación para el día siguiente. Piense bien antes de hablar, señora Daniels. La voz de Vavasour llegó en tono de advertencia. Lo intento, señor, balbuceó la anciana.
Lo único que se me ocurre es la cámara. Se había caído del soporte y estaba en el suelo. Pero cualquier cosa podría haberla hecho caer, ¿sabe? Estando así, sobre un soporte de 3 patas. Pare, interrumpió Vavasour. No quiero explicaciones ni discusiones. La cámara se volcó. ¿La dejó usted ahí, o la recogió? La dejé allí un rato, señor. Tenía demasiado miedo como para hacer algo. Después de que llegó la policía, y les dije todo lo que sabía, ordené un poco la estancia. Es una cuestión de costumbres. Tomé la cámara y la volví a poner en su soporte. Ahora está en la sala del jardín. Lo sé, dijo Vavasour con calma. Era un asunto demasiado insignificante como para llamar la atención de la policía. Pero piensen que nimiedades como esa, señoras y señores del jurado, ahorcan a los hombres o los dejan en libertad. Puedo decir que he visto la cámara y me ha dado una idea. Mañana veremos si hay algo de cierto en esa idea. Descubrí que algunas películas de la cámara habían sido expuestas y me tomé la libertad de hacer que las retiraran ante la atenta mirada de la policía. Han ido a Londres para revelarlas y estarán en mis manos mañana. Queda por demostrar si me ayudarán o no en mi caso. Creo que sí. Eso bastará. La anciana testigo se alejó arrastrando los pies, contenta de poder esconderse en un rincón oscuro de la sala. Al menos por un momento, la sensación había terminado. La cuestión era si volvería a aparecer al día siguiente o no. Ahora, todos estaban en ascuas a la espera de algo. De forma más suave, la curiosidad se reanudó un poco más tarde, cuando Vavasour desarrolló un amargo interrogatorio a la esposa del prestamista, Mary Garvice. Lamento ser tan inoportuno, dijo el abogado, pero en beneficio de mi cliente debo plantearle ciertos puntos. ¿Su marido forma parte del jurado? Sí, señor, dijo la mujer. Él no es testigo en el caso. Eso es todo, por favor. No necesito comentarios. ¿Ha tenido problemas económicos últimamente? Sé que su marido está sufriendo una gran presión por parte de sus acreedores. El fiscal protestó. El juez murmuró una señal de desaprobación. Vavasour permaneció allí, erguido e impasible. Me temo que es necesario, señoría, dijo Vavasour. En interés de la justicia, debo hacer estas preguntas. Doy mi palabra de que son necesarias. Ahora, señora Garvice, respóndame. Hemos tenido mala suerte últimamente, si es eso a lo que se refiere, dijo la mujer hoscamente. A eso me refiero exactamente, repuso Vavasour, a las demandas por impago que han recibido y a los procedimientos judiciales en los que se han visto mezclados en los últimos tiempos. La mujer asintió. Le parecía extraño que ella estuviera allí, haciendo esas confesiones, mientras su marido fruncía el ceño en el estrado del jurado. ¿Pero qué tenía todo esto que ver con el caso contra el acusado? Una vez más, el tribunal se movió en sus asientos con expectación. Ya terminé por el momento, dijo Vavasour. Son las 6 en punto, señoría. ¿Puedo sugerir respetuosamente que el caso quede aplazado hasta mañana? Archer Steadman pareció despertar de un sueño, pues hacía algún tiempo que apenas se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor. La sensación de calma e indiferencia insensible se debía más a su estado de aturdimiento que a cualquier otra cosa. Había estado tratando de conciliar lo real con lo increíble. Todo volvía ahora a él, su mente comenzaba a funcionar de nuevo. Estaba repasando los acontecimientos de la última media hora en su cerebro. ¿Qué pretendía Vavasour? ¿Por qué había hecho tanto alarde de ese asunto de la cámara fotográfica? ¿Y qué demonios tenía que ver el prestamista Garvice con el caso? Investigar las finanzas del hombre parecía una impertinencia. Y sin embargo, había en Vavasour un aire de calma y fortaleza que había impresionado al auditorio. El juez se volvió hacia el acusado. Muy bien, dijo, supongo que el abogado ha tomado esta decisión con acierto. En beneficio del acusado, la vista se aplaza hasta las 10 de la mañana. Los espectadores que se agolpaban en la calle
se abrieron paso a empujones para poder ver al presunto asesino. El prisionero fue conducido a toda prisa de nuevo a su celda. Sin embargo, no le dejaron mucho tiempo para reflexionar. Al cabo de una hora, un guardia lo llamó, para que se reuniera con su abogado, que había acudido a prisión para hablar con él. Vavasour le tendió la mano amistosamente. Su rostro era un poco severo y duro, pero había un atisbo de sonrisa en sus ojos. ¿Me seguiste con atención esta tarde?, preguntó. Pensé en ello después, dijo Steadman. En ciertos momentos difíciles, la mente se nos vuelve insensible, ¿sabes? Para mí, todo era muy oscuro, Vavasour. Mi querido amigo, hay mucho en juego. Como hombre absolutamente inocente, debes permanecer tranquilo y alerta. Es muy amable de tu parte decir eso, murmuró Steadman agradecido. Pero lo eres. Eres inocente, y voy a demostrarlo mañana. Al menos eso creo. En cualquier caso, voy a comprometer seriamente a alguien más. Los reporteros sensacionalistas van a tener un festín especial. Muy parecido a una escena de melodrama. Pero más vale que digas la verdad. Has sido un completo idiota, al ocultarla durante tanto tiempo. ¿Por qué negaste el hecho de que viste a tu tío el día de su muerte, y poco antes del asesinato? Debías saber que la historia del cheque que cambiaste llegaría a oídos de la policía. Fui un tonto, confesó Steadman. Perdí la cabeza. Vi que la policía sospechaba de mí, y mentí. Por un momento, me olvidé por completo del cheque. Estaba completamente asustado. Si hubiera sido completamente sincero, probablemente sería un hombre libre en ese momento. Vi a mi tío, sí, pero no fui a la casa con el propósito de verle. Fui allí, porque quería volver a ver a los perros, a los que tengo mucho cariño. Me colé por la valla, y me vio por casualidad. Me llamó a la sala del jardín y hablamos. Era muy duro y severo conmigo, pero de todos modos, sentía un poco de pena por mí. Por última vez, estaba dispuesto a ayudarme, con la condición de que dejara Castleford, y me fuera al extranjero. Si lo hacía, me daría 50 libras, y tal vez más, si yo demostraba que merecía realmente su ayuda. Acababa de emitir un cheque por 50 libras, como era su costumbre el día 15 de cada mes, y en un impulso me lo entregó. No estuve en la casa más de 10 minutos en total. Acepté la oferta, sobre todo porque tenía una o dos deudas de honor urgentes. Me pareció que unas 15 libras bastarían para llegar a Canadá. Y eso es todo. Bien, Archer. Te creo. ¿Y estás dispuesto a dejarme decir esto en el tribunal?, preguntó Vavasour. Por supuesto, si crees que servirá de algo, contestó Steadman. Sí, me atrevo a decir que sí. Pero no lo haré todavía. Además, es un error prometer demasiado. Al parecer, no había nada más que decir por el momento, y la charla terminó. A la mañana siguiente, el tribunal estaba aún más concurrido. La acusación había terminado su alegato, y en general, Steadman era considerado un hombre condenado. ¿Cómo podría Vavasour disipar la impresión que se había formado en la mente del jurado? Sin embargo, el joven abogado sonrió con cierto aire de triunfo, mientras se levantaba para iniciar la defensa. Era un caso muy inusual, dijo, y ansiaba la indulgencia del tribunal para tratarlo de una manera inusual. Propuso a muy pocos testigos, de hecho, la mayoría de los que debía llamar ya habían dado su testimonio para el fiscal. Llamaré al acusado, dijo. Él dirá la verdad. Ha actuado de manera estúpida. Ha perdido la cabeza y ha mentido. Vio a su tío, y recibió ese cheque de él. Pero probaré que el asesino llegó después. Lo probaré con la evidencia proporcionada por la cámara fotográfica. Señores del jurado, hoy voy a mostrarles una fotografía, en la que aparece la persona que asesinó a Gordon Steadman. Un grito de asombro resonó de un extremo al otro de la sala. El asesino pasó por el jardín, hacia donde estaba enfocada la cámara, continuó Vavasour. Por eso se me ocurrió que la cámara podía contener pruebas, e hice revelar los negativos.
Me sorprende un poco que a la policía no se le ocurriera la idea, porque los negativos son pruebas de primera importancia. El asesino entró por el jardín para no ser visto, y derribó la cámara a su paso, pero, al tropezar con el hilo conectado al obturador de la cámara, hizo que éste se activara y se fotografiara la escena. Yo tengo esa fotografía, y me propongo llamar a declarar al fotógrafo que reveló estos negativos. Tengo la fotografía en mi mano. Representa a un hombre con cabello y barba espesa, y un pronunciado labio leporino. De nuevo se oyeron gritos de asombro. Todas las miradas se dirigieron hacia el estrado del jurado, donde Garvis, el prestamista, estaba sentado. La descripción le correspondía exactamente. «El asesino está allí», gritó Vavasour. «En el estrado del jurado. Aquí está su fotografía. La policía conoce toda la historia. El señor Garvis asesinó al señor Gordon Steadman, porque necesitaba dinero desesperadamente, y tal vez intentó pedirlo prestado al señor Steadman. Cuando éste se negó a dárselo, probablemente discutieron, y el señor Garvis, furioso, le asestó el golpe fatal que acabó con la vida del anciano. En su huida, se llevó la chequera del señor Steadman. Como no sabía qué hacer con ella por el momento, la guardó en su caja fuerte. Poco después, su mujer la encontró allí. Cuando el acusado, Archer Steadman, fue a visitar al prestamista, para cambiar su cheque por dinero en efectivo, y por otros cheques por cantidades menores, la señora Garvis cogió la chequera que su marido había robado, y rellenó los cheques con ella. Sin duda, la chequera ya ha sido destruida, pero el hecho sigue vigente, y los funcionarios del Capital Bank pueden demostrar, sin lugar a dudas, que Garvis ha estado utilizando cheques emitidos por ellos, a nombre del señor Gordon Steadman. Ayer, traté de demostrar el motivo, cuando le pregunté si Garvis se encontraba en una situación financiera desesperada. Si mis métodos son algo inusuales, señoría, tendrá paciencia conmigo, porque este es un caso inusual. Mientras el hombre al que acuso esté en el estrado del jurado, el juicio no puede continuar. Con una rapidez que sorprendió a toda la sala, Garvis trepó por el borde del estrado del jurado y se quedó de pie, pálido y en parte desafiante, en medio del tribunal. Gritó algo que nadie pudo oír, y luego se llevó las manos a la boca. Un policía se abalanzó sobre él, pero demasiado tarde. Con un gemido, Garvis se tambaleó hacia adelante y se desplomó en el suelo. Al mismo tiempo, un grito desgarrador, procedente del estrado de testigos, se dejó oír entre el murmullo general. Era la señora Garvis, que antes de que nadie pudiera detenerla, se precipitó sobre el cuerpo sin vida de su marido. Alguien llamó a un médico, se produjo un silencio tenso y rígido, y se extendió por el tribunal el rumor de que el asunto había terminado. «Garvis está muerto, señoría», dijo Vavasour solemnemente. «Se ha envenenado. El propio asesino ha dado un paso al frente y ha puesto punto final a este caso. Solicito que mi cliente sea puesto en libertad de inmediato». Archer Steadman fue, en efecto, absuelto de todos los cargos y puesto en libertad. Probablemente, aquella terrible experiencia por la que había pasado, le había hecho reflexionar y de algún modo, convertirse en un hombre nuevo. Cuando, poco después, como heredero universal de su tío, tomó posesión de una cuantiosa fortuna, su vida fue muy diferente de lo que sus vecinos de Castleford podían esperar. Tras saldar algunas deudas pendientes, Archer se instaló en la casa del jardín amurallado, y allí llevó una existencia tranquila y discreta, dedicado a la misma afición que había cultivado su tío, el estudio de las aves. Por su parte, el éxito de Edgar Vavasour en el caso Steadman representó para el joven abogado el inicio de una larga y exitosa carrera en los tribunales. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.